Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Cable Abierto. Arrancamos el programa número 19 de este 2014 y por supuesto por esta pantalla amiga, como siempre. Bienvenidos a otra noche de martes. Estamos acá para llevarles todo el contenido que hemos reunido, para jugar y para compartir todo lo que hemos compilado en este programa número 19, bien decías Luis, así que los invitamos a que se queden del otro lado por la pantalla de Cablevisión La Roque. Bueno, hoy con una temática muy particular que ya en alguna oportunidad lo hemos tratado aquí en Cable Abierto, pero como decimos siempre, los temas no se agotan y menos en un programa. Es por eso que hoy vamos a retomar el tema salud. Vamos a abordar la salud desde otros aspectos, con otros invitados, con otras notas, porque es una temática muy amplia que tampoco vamos a terminar en el programa de hoy, porque seguramente de manera sucesiva vamos a volver a tocar este tema. Tenemos diferentes problemáticas que tienen que ver con la salud y un invitado muy especial también vinculado a la salud. Invitado de lujo, diría yo. Un invitado de lujo. Que va a dar que hablar porque tiene muchas cosas para contar. Pero yo quiero jugar. Vamos a jugar. Vamos a arrancar recordando la imagen que inauguramos el pasado martes, una imagen nueva, bastante complicada, por cierto, al menos desde mi punto de vista, ya lo dije, sí. pero pese a la complicación que parece tener, ya han habido varias respuestas correctas. Ah, sí, mira qué interesante. Tengo que reconocerlo que no sé si por las pistas, creo que más por las pistas que por la imagen, porque como están viendo la imagen no ayuda mucho, claro, no sé, es... Claro. Exactamente, porque no se trata de lo que se ve a simple vista. Eso no es, por ejemplo, un vestido, claro, o un vestido de nena, es un saco largo y tiene pelo largo, entonces por ahí confunde pelo largo, un poco, claro, sí. No es una nena. Dijimos que es un nene el de la foto, claro. Y un montón de otras pistas que si te parece podés recordar en este momento. Exactamente, bueno, lamentablemente ya no está, pero fue un precursor en materia de estudios contables aquí en La Roque, en una calle céntrica tenía el estudio. Voy a dar una nueva pista. La oficina que él tenía era pegadito a una institución educativa. Ya dije, te estoy diciendo mucho, me parece, ¿no? Esa es una buena pista. Esa es una buena pista. Hace muchos años funcionaba otra institución educativa y hace un tiempo hay otra, ¿no? En ese lugar. Claro, el edificio es el mismo. El edificio es el mismo, pero cambió la institución educativa que se encuentra en ese lugar. Pegado a esa institución educativa estaba el estudio. Exactamente. Es una pista muy... Esa institución a la cual quiero mucho porque compartí 5 años ahí, en el centro de la ciudad. Y bueno, él, como dice Yani, tenía su estudio, fue docente de esa institución. Y bueno, tiene, dijimos... un hijo que no está acá en La Roque, que no está en la provincia, está en otra provincia vecina, hacia el norte de la provincia de Entre Ríos, una hija en Gualeguaychú, una hija en Paraná y una hija acá en La Roque. Que vive acá en La Roque. Listo, ¿no? Que fue la que nos se dio la foto. Nos se dio la foto y que... Bueno, una pista que ella me da, pero no la quiero repetir porque... Recordamos todas estas pistas para que aquellos que todavía no han jugado puedan hacerlo a través de @cableabierto en Twitter, facebook.com/cableabierto y si no, cableabierto@hotmail.com para que envíen las respuestas y por supuesto que si se equivocan igual les decimos que no están acertados para que puedan seguir probando. Y todos aquellos que sí contestaron bien y que recibieron la respuesta nuestra desde el Facebook o desde Twitter de Cable Abierto, ya están anotados para participar del próximo sorteo. Después, si se complica un poco, vamos a dar las iniciales o la letra inicial del nombre, del apellido. Bueno, en fin, vamos a dar pistas, vamos a ayudar. Como siempre, tenemos mucho por hacer y mucho por compartir. Hoy es un programa especial, quédese, porque ya vamos a ver los avances de Cable Abierto de hoy. Hoy, en Cable Abierto, entrevistamos al intendente de nuestra ciudad, Raúl Rianti. Nos visita el doctor Aurelio Romani, un referente de la medicina local. Hablamos con Aline Lonardi sobre la campaña a favor de la ley de oxitometría. Nos informamos sobre prevención y tratamiento de la diabetes y compartimos imágenes de la charla de concientización sobre esta enfermedad realizada el pasado viernes en el marco del programa Municipios Saludables. Además, seguimos jugando al quién es. Todo eso y mucho más hoy en Cable Abierto.
todo eso vamos a tener en el programa número 19 de Cable Abierto, bajo la temática de la salud. Pasamos a la primera nota, que tiene que ver con la diabetes. Se realizó el pasado viernes una charla de prevención y también como una manera de concientización a la población en torno a esta enfermedad, organizada en el marco del programa Municipios Saludables. Compartimos las imágenes. Bueno, Laura Lonardi, el doctor Mariano García, gracias por recibirnos. Contame un poquito en el marco de esta charla, ¿cuál es? Bueno, buenas noches, gracias a vos por estar acá. Esta charla la organizamos en el marco de un proyecto que venimos trabajando desde el mes de abril, en conjunto el hospital y el centro de salud. Es un proyecto que surgió a partir de un análisis de situación de salud que hicimos desde el programa Municipios y Comunidades Saludables, donde, bueno, recolectamos varios datos estadísticos, y uno de ellos fue que veíamos que eran muy pocas las consultas por diabetes e hipertensión en el centro de salud, y sabiendo que son enfermedades que tienen un importante porcentaje en la población adulta, nos pareció necesario trabajar por un lado en la prevención y por otro lado en el control, o sea, en que las personas que ya tienen un diagnóstico y un tratamiento hagan los controles oportunos. Entonces diseñamos una serie de actividades, una fue más orientada a la hipertensión arterial, y en el día de hoy orientamos esta charla a la diabetes, y por eso invitamos al doctor a que nos acompañe. Bueno, le vamos a preguntar al doctor, agradeciéndole por supuesto que esté junto a nosotros. ¿Qué es lo primero que hay que saber sobre el tema? Bueno, la idea de la charla era informativa en términos generales, digamos, decir, una de las pautas que se tiró en la charla es tratar de darle algunos datos a la población en relación a ciertos factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, básicamente, que es la diabetes que uno puede prevenir o que puede adelantarse en el diagnóstico. Cómo enfocamos un poquito la charla en los factores de riesgo para esta enfermedad, como sobrepeso, sedentarismo, obesidad abdominal, algunas cosas importantes como para dar conceptos claros, digamos, para que queden grabados en la gente. Y fundamentalmente en la prevención, apuntar seguramente como objetivo principal. Sí, como se dio en la charla, digamos, el enfoque preventivo de esto tiene diferentes esferas, digamos, esfera individual, esfera familiar, esfera social, gubernamental, es decir, cada actor, digamos, de la sociedad puede hacer diferentes cosas como para tratar de intentar que todos los augurios que hay de esta enfermedad, que es que a lo largo de los siguientes 10 o 20 años va a seguir aumentando en la población, porque lamentablemente la frecuencia de obesidad y sedentarismo en la población viene aumentando y se estima que va a seguir aumentando, y de la mano de eso la diabetes tipo 2 va a seguir aumentando. Bueno, la idea de esta charla, obviamente con el humilde objetivo nuestro, es tratar de al menos sembrar conceptos de que por ahí se puede hacer algo como para evitar que haya un aumento de la frecuencia de la enfermedad. Y en cuanto a los controles, digo, para detectar básicamente la diabetes, y una vez detectada, si uno no tiene que quedarse tranquilo, son dos preguntas en una por ahí. Bueno, el diagnóstico se hace por la medición de glucemia en sangre, digamos. Puede ser como una primera aproximación, una medición con un aparatito, un glucómetro, o puede ser un análisis de rutina con sangre en ayunas, digamos. Hay diferentes formas, y cuando se diagnostica la enfermedad o ante la sospecha de enfermedad, si el paciente tiene la sospecha porque tiene familiares con la enfermedad o tiene alguno de estos factores, está con sobrepeso, con mucha grasa a nivel del abdomen, que consulte, que haga una consulta, digamos, y que con un simple análisis se puede saber el estado de situación del paciente. Y la otra era, si no me detectan diabetes, ¿me quedo tranquilo o no? Depende, digamos, el estado de salud, digamos, decir, justamente, esto es como, cuando uno habla de riesgo de tener una enfermedad, es como cualquier riesgo, es decir, uno puede manejar el auto en situación de riesgo sin que le pase nada, pero el riesgo está, ¿se entiende? O sea, entonces la idea es decir, si uno se queda tranquilo, digamos, hasta cierto punto, si, bueno, el peso corporal es normal, si la grasa abdominal uno considera que es normal, si no tiene antecedentes familiares de diabetes, y bueno, si tiene alguno de estos factores de riesgo, la forma de quedarse tranquilo es tratar de tomar medidas
para prevenirla, como aumentar la actividad física, hacer una dieta balanceada y mantener el peso corporal. Recién escuché que salía la gente, bueno, quizás por la idiosincrasia que tenemos, bueno, por acá y en Argentina, me decían, no podemos comer nada ni tomar nada. ¿Están así? No, creo que ese no fue el objetivo de la charla y, digamos, no, digamos, el concepto es hacer una dieta balanceada, es decir, no quiere decir que el diabético no tiene nada prohibido. Eso es un concepto que hay que desterrar, digamos, porque ya de por sí, como cualquier enfermedad, la diabetes representa una carga para el paciente. Si aparte la cargamos de mitos y cosas falsas, ese peso se hace mucho más difícil de llevar. Es decir, como concepto, el diabético no tiene prohibido nada. Lo único que tiene prohibido es tener las glucemias altas. ¿Y las consultas por dónde giraron? No, hubo diferentes tipos de consultas en relación a la insulina, al uso de insulina, a la dieta o a la alimentación, si hay justamente estos temas que están muy enquistados en la sociedad, sobre todo las prohibiciones, entre comillas, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Laura, para finalizar, ¿sigue alguna otra actividad dentro de algunos días, muy pronto? En el marco de este proyecto ya estamos cerrando, o sea, se cumplió la etapa de implementación, pero bueno, como sabemos, o sea, vamos a seguir trabajando seguramente en distintas cuestiones que tienen que ver con la salud y la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, pero bueno, ya este proyecto en particular cierra hoy con esta actividad y nos faltan procesar algunos datos estadísticos y con eso vamos a terminar. Muy bien, seguimos en Aula Abierta ahora con el invitado de este sector y obviamente que tiene que ver con la temática. Le damos la bienvenida al doctor Aurelio Romani. Muchísimas gracias por venir, doctor, por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que me han invitado y saludo a toda La Roca, a todo el pueblo. Yo quiero preguntarle, más allá de alguna cuestión que hemos hablado antes de arrancar con esta nota, ¿cuántos años de médico lleva usted ejerciendo? Bueno, me recibí en el año 1957 y son 57 años que llevo de médico. ¿Qué va? Sí. Y bueno, no sé hasta cuándo voy a seguir, pero hasta que Dios me dé la lucidez y que pueda hacer las recetas, hasta ahí voy a estar. Hasta ahí. Sí, sí. Me decía que nació en Alarcón. En Alarcón. ¿Una familia de cuántos hermanos? Bueno, 12 en la familia. 12 en la familia. Yo era el 11, el número 11. Qué va. En la estancia La Esmeralda. En la estancia La Esmeralda. O sea, ¿y nació ahí? Ahí nací, sí. Ahí nací. ¿Y no lo atendió ningún médico? ¿Fue parte No, era una, digamos, lo que se llamaba una comadrona, ¿no es cierto? Una mujer que ayudaba a las parturientas al parto, hacían lo que podían, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso hoy, siendo médico después de tantos años? Bueno, yo todas esas cosas, digamos, uno la interpreta de acuerdo a las circunstancias, ¿viste? En ese tiempo, llevar al médico a la estancia era... Y por otro lado era una costumbre, ¿no? Que las madres se hacían atender con estas señoras, ¿no es cierto?, que ayudaban en el problema del parto. Qué va. Ahora, bueno, indudablemente que ahora esas cosas ya no existen, ¿no es cierto? Claro. Indudablemente. Claro. Quería preguntarle por sus inicios como profesional ya recibido y por qué se va a OL a ejercer. Bueno, el motivo principal fue una visita que tuve del intendente de OL. Se había enterado de que en La Roca había un médico recién recibido. Entonces había fallecido el médico de OL. Estaban sin médicos. Y me fue a invitar a mí para que vaya al pueblo. Y bueno, la verdad que le acepté la invitación para ir a ver. Y de acuerdo a lo que yo veía, me instalaba definitivamente, ¿no? Y bueno, fui al pueblo, y bueno, un pueblo humilde como La Roca, ¿no es cierto? O sea que
que yo larroqueño, ir allá era prácticamente lo mismo, o sea, el mismo ambiente de la ciudad, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, por ahí mamá me dice, estuviste 7 años fuera, dice, y ahora te vas a ir otra vez. Bueno, mamá, le digo, tengo que ir a ver las cosas de la medicina, por lo menos enterarme de las cosas y hacer algo de práctica. Y bueno, ahí me ofrecieron, porque estaban todos los puestos libres. Y bueno, estaba el puesto de director del hospital, estaba el puesto de médico policía, estaba el puesto de médico del ferrocarril, médico de obra social, y estaba Mazaruca, que es un establecimiento forestal que está a 25 kilómetros de Ol, y había que atender Mazaruca, o sea que el trabajo era bárbaro. Claro. Y bueno, me animé y fui para allá. ¿Y allá estuve 23 años. ¿Cómo es que en una familia, perdón que lo interrumpa, en una familia de 12 hermanos, usted tiene la posibilidad de irse a estudiar medicina? ¿Y a dónde estudió medicina? Bueno, éramos 4 hermanos varones. Y bueno, papá tenía su campo, arrendaba campo, era trabajo de agricultura y ganadería. Y bueno, había indudablemente trabajo para todos los hermanos ahí, inclusive yo, pero claro. Yo dije, bueno, posiblemente ya es suficiente que mis 3 hermanos trabajen en el campo y yo pueda irme, ¿no es cierto?, a algún lado a hacer algo. Por otro lado, qué sé yo admiraba mucho los médicos del pueblo, el doctor Zurraco, todas esas cosas, ¿no es cierto?, donde veía que había, digamos, un valor en esa persona, ¿no es cierto? Y bueno, yo también me animaba a ver si podía conseguir eso, ¿no es cierto? Y bueno, mis hermanos, yo le dije a mis hermanos, todo el producto del campo lo tienen ustedes, y ustedes me pagan el estudio a mí. Claro. Toda la ¿cierto? Sí, como no, bueno. El asunto es que, gracias a Dios, me pagaron todo el estudio. Yo tenía el hermano mayor que ya papá, mamá eran con cierta edad, y mi hermano mayor el que administraba, Chencho. Bueno, nunca me dejó faltar un peso. Por supuesto que no era mucho, porque ni siquiera para los cigarrillos me alcanzaba. Pero tenía la plata de la pensión, esa era segura que la tenía todos los meses, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios ¿Y en qué lugar estaba estudiando? En Buenos Aires. ¿En la Universidad de Buenos Aires? En la Universidad de Buenos Aires. Aurelio, usted me contó en Ol, bueno, nos imaginamos en ese tiempo Ol como debe haber sido Larroque también, usted los comparó que eran muy similares. Me contó algunas anécdotas porque obviamente la medicina no es la misma que hoy, los adelantos, las comunicaciones no son las mismas que hoy, había que resolver por ahí situaciones que no se podía viajar el lugar más cerca era Zárate, cruzando el ferry, o Gualeguay. Y eran 4 horas de ferry. 4 horas de ferry. 4 horas de ferry. Y si no, lancha. Yo cuando derivaba paciente lo derivaba por el ferry o si no por lancha. Depende pero el ferry tenía momento. Sus horarios. El ferry tenía sus horarios, digo. Sí, no, son 4 horas. 4 horas de ferry. 4 horas. Y a veces tenía que acompañarlo al paciente, ¿no? Todo eso de acuerdo a la patología que tenía, lo acompañaba o no. Pero bueno. Y después tenía el tren donde llegaba hasta Carbó, y de Carbó a Gualeguay. Esas eran las derivaciones que yo podía hacer, ¿no? Porque el camino de entrada a Ol era muy precario. Tal así que no teníamos ambulancia, no teníamos nada. Y lo único, cuando yo recién fui al pueblo, el vehículo que había era un Jeep. El único vehículo. Después un señor trajo un auto, pero también muy antiguo, ¿no? Bueno, hasta que por ahí yo, por supuesto, la visita que hacía
porque era un pueblo, las calles muy arenosas. Entonces, si vos ibas, por ejemplo, caminabas 5 cuadras, era bastante forzado, porque había que... Entonces, bueno, había un campo cerca del pueblo y yo tuve la oportunidad de arrendarlo. Entonces ahí tenía, indudablemente, animales vacunos y tenía el caballo, y el caballo mío yo tenía para andar. Entonces me hacía traer el caballo ensillado y con eso las visitas que tenía que hacerlas en lugares donde había mucha arena, iba a caballo. Y si no, en bicicleta. ¿En bicicleta en la arena? Y bueno, no te imaginas los golpes que me pegué. Una vez venía, porque del pueblo está el puerto, ¿no es cierto? Puerto de Vicuí. Y eran las primeras andadas en la bicicleta. Bueno, yo venía en bicicleta y a la vía, para que la bicicleta siga adelante, tenés que encararla perpendicularmente. Y yo medio aurícola. Un porrazo terrible. Bueno, después ya no me caí más, ¿no? Claro. Bueno, los problemas que no se derivaban los tenía que resolver. Usted me contó alguna anécdota, no sé si me las puede repetir, que realmente son dignas de escucharlas. Bueno, son varias, la verdad que uno hay que hacer todo lo que puede, lo que tiene a su alcance, ¿no? Bueno, tuve el caso de un parto, de una primeriza, donde la edad del embarazo no llegaba a los 7 meses y eran mellizos. Tal es así que había nacido el primero y le digo, mirá, le digo que tenés otro. No, dice, no, doctor, yo tengo problemas de intestino y qué sé yo. No, le digo, mirá que es otro. Y bueno, y nació el segundo. Y bueno, pesaban 1 kilo, 1,1 kg cada uno. Bueno, entonces había que derivarlo. No se podía, ¿viste? Porque no había incubadora en ese tiempo. Y si derivaba, tenía que derivarlo ahí con abrigo y qué sé yo, y bueno, era muy peligroso de que se murieran, ¿cierto? Entonces, resolví atenderlo, yo hacer todo lo que tenía a mi alcance para que estas criaturas se desarrollaran, ¿no? Y bueno, tarea así que pensé que en el hospital no era posible, a pesar de que era el mejor medio, porque como son prematuros y en el hospital está el microbio hospitalario, claro, me lo iba a agarrar y indudablemente no iban a andar bien. Entonces estaba la abuela y le digo, mirá, le digo, ¿no tenés una habitación así cerrada? Bueno, dice, voy a ver, bueno, tengo una habitación allá. Bueno, le digo, lo vamos a llevar allá, lo vamos a criar allá, le digo, porque acá están peligrando constantemente. Y bueno, vi la habitación y me gustó. Pusimos una estufa, un termómetro en la pared para tener la temperatura permanente. Y la abuela, bueno, empezó a alimentarlo por gota. Los chicos vivían, después por cucharadita. Bueno, y con el tiempo vino la mamadera. Y se criaron, se desarrollaron hermosamente. Hermosamente. La verdad que eso es un aliciente para uno en el sentido de que las cosas andaban bien, ¿no es cierto? Uno hacía todo lo que podía. ¿Cómo era solucionar la cuestión con lo que tenían al alcance? Porque tampoco tenían para hacer ecografía y saber que eran mellizos lo que venían. Exacto, nada de eso, nada de eso. Yo no tenía aparato rayos X, no tenía laboratorio. Yo tuve un caso, era de Villa Paranacito, un chico de 6 años,
Era diabético de nacimiento, tuvo una diabetes congénita. Y la madre me lo lleva totalmente descompuesto al hospital. Ella le ponía insulina, por receta médica indudablemente. Y me dice, doctor, lo pasé de insulina. Dice, le puse mucha insulina, lo pasé de insulina. El chico estaba en coma. Y bueno, yo no tenía laboratorio, no tenía nada para digamos, hacer el diagnóstico, ¿no? Y bueno, entonces me puse a ver, digamos, la sintomatología que tenía y diferenciar el coma diabético del coma hipoglucémico por exceso de insulina. Y ahí me vi bien. Y me dice, doctor, lo pasé de insulina. Señora, déjeme trabajar. Yo a su hijo le voy a poner insulina, porque le falta insulina. De acuerdo a la sintomatología, le falta insulina. Le puse insulina, salió. O sea, todas esas cosas que uno hace, bueno, es Dios el que lo ayuda, la mano principal, digamos, uno es un intermediario, digamos, porque las cosas donde vos no tenés medio, se pueden hacer. 23 años, decía, de trabajo ahí, su primera experiencia en la medicina en OL, y después a Larroque. Y después vine a Larroque. ¿Y cómo se encontró Larroque cuando vino en ese momento, después de tantos años? Bueno, después de tantos años y también hacía una medicina muy agitada, digamos. Yo atendía a cualquier hora, o sea, la gente, los pacientes me pedían a las 2, a las 3 de la mañana. Claro. Inclusive a veces le decía, yo, por favor, le digo, yo lo que quiero es descansar, le digo, tengo que trabajar durante el día y tengo la noche para descansar. Bueno, doctor, no es nada, dice, deme algo. La verdad que me acostaba y no me quedaba tranquilo. Me levantaba y me iba y lo atendía. Qué va. Ah, sí. Entonces después venía así y dormía lo que podía, ¿no? Claro. ¿Y esa vida lo cansó? ¿Lo cansó esa vida? Y, bueno, no, indudablemente que sí. Indudablemente que sí. Entonces yo me vine a Larroque y estuve mucho tiempo en mi casa, en el campo. Ahí estuve como 8 meses y descansando. Descansando. Y después me alquilé acá en Larroque una casa y empecé a atender. De a poquito atendía, qué sé yo, bueno, hasta que por ahí fui al hospital, bueno, y trabajamos en Larroque. ¿Se integró ya como profesional? Claro, sí, ya como profesional, con consultorio y todo. Y hoy, Aurelio, después de tantos años, digo, lo que es hoy la medicina, comparándola con aquellos tiempos, hoy hay más especializaciones, ¿no? Bueno, la medicina, y más la medicina que hacemos nosotros acá en Larroque, es derivativa. Es derivativa. Uno hace el diagnóstico, indudablemente que el tratamiento es mucho más eficaz en un centro más especializado, ¿no? Entonces, si uno puede hacer las cosas acá, las hace, pero generalmente para mejor estudio y mejor tratamiento se los deriva. O sea, es una medicina muy derivativa. Claro. Y generalmente un paciente llega, digo así en líneas generales, ¿cómo usted se da cuenta que no es un problema menor y que hay que tratarlo? Porque a veces el paciente no va para el médico que sabe por cuánto tiempo, y de repente siente una molestia y no sabe qué es. Y ahí confía en que el médico le dé la justa y la precisa. Sí, no, por supuesto. No, lo que pasa es que, bueno, yo con la experiencia que uno tiene, digamos, casi todos los diagnósticos se hacen, por lo menos sí, a grandes rasgos, ¿no es cierto? Lo que pasa es el tratamiento, eso es lo importante, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, el Allanol, una neumonía, la diagnosticaba poniendo una pañoleta en la espalda y con el oído. Con el oído diagnosticaba la pulmonía, porque la neumonía tiene periodos, ¿cierto?
En el primer periodo hay tales síntomas pulmonares, en el segundo tanto, en el tercero tanto. Entonces, de acuerdo a lo que yo escuchaba, decía, bueno, principio neumonía o neumonía instalada. Y en aquel tiempo estaba la penicilina. Recién había salido la penicilina, era algo, una bomba. Yo le ponía 3 o 4 inyecciones de penicilina, punto, y se acabó. Claro. Extraordinario. Claro. Y bueno, así tuve muchos casos interesantísimos. Una vez me llegó un chico de Médano, creo que te comenté, con tétano agudo, pero generalizado. Tal así que lo pusieron en la camilla del consultorio, está duro, yo lo levantaba así de la región lumbar. Si yo lo derivaba en tren, que era el único medio, el traqueteo del tren me lo oficiaba, porque el traqueteo me despertaba las contracturas y me iba a oficiar. Entonces, bueno, y el único medio era en un avión. Entonces había que pedir un avión en ese tiempo y todas esas cosas. Entonces yo dije, bueno, lo voy a internar, que sea lo que Dios quiera. Entonces agarré una habitación en el hospital, le puse una enfermera permanente para que en cada contracción le diera el oxígeno. Y yo le hice el tratamiento que estaba a mi alcance, con todo, el suero antitetánico, la penicilina y todo, y le extirpé el foco séptico, o sea, donde partía la toxina, donde estaba el bacilo tetánico. Y era en el pie, era una espina de tutía que tenía ahí encapsulada y con pus. Entonces le limpié todo ahí, y de ahí partía, ahí estaba el bacilo tetánico. Y bueno, tuve la satisfacción también que se salvó, que eso es muy importante, ¿no? Bueno, viste, uno hacía todo lo que podía, pero las cosas salían bien. Qué simbólico. No por mí, Qué simbólico de la época esto del caso de tétano, que hoy ya todos tenemos la antitetánica ante cualquier accidente. Bueno, por supuesto, antes no. Claro. Sí. Claro, a eso que quería por ahí de alguna manera llegar, enfermedades que eran por ahí mortales, que hoy ya no lo son, con el surgimiento de nuevas enfermedades, es decir, cómo hemos avanzado, entre comillas, y hemos avanzado no entre comillas. Sí, no, por supuesto, no. Pero bueno, yo ya te digo, cuando yo no podía hacer nada, directamente lo derivaba de alguna manera, ¿no? Claro. ¿Y cómo ha sido durante todos? No, perdón, sí. ¿Qué iba a decir? No, cuando yo recién fui al pueblo, había mucho fallecimiento de lactantes. Era increíble. Yo cada 15 días tenía que dar un certificado, porque ni siquiera me llamaban a mí para que lo atendieran. Y bueno, todas están las medidoras y todas esas cosas, ¿no? Bueno, era la educación del pueblo. Entonces yo digo, bueno, lo que la de fallar acá es la leche que le dan, o no le dan leche. No, después le puedo comentar otros casos. Entonces pedí a la provincia que me mandaran leche en polvo. Y bueno, me mandaron cualquier cantidad. Entonces repartía la leche a las familias y las diarreas disminuyeron notablemente. Notablemente. También era ir a luchar, como decía usted, contra la creencia de la gente que llevaba a una curandera o a una que le metía el empacho y eso. Por eso yo, sí. Yo, al ver un ambiente tan curanderil, claro, yo respeté a todas, Y tal así que en una oportunidad... Era la competencia. Era la competencia. En ese momento sí. Pero por otro lado, era una ayuda para mí, porque claro, si no, era imposible. Claro, ¿sí? Claro. Pero bueno, como había tantas medidoras, de llamarlas, hablar con ellas, respetando el ambiente curanderil del pueblo, ¿no?
La llamé a la policía y fueron. Entonces le dije, miren, le digo, yo no tengo ningún problema de que ustedes midan a los chicos. Pero lo único que les pido, porque cuando hay vómito, hay diarrea, se deshidratan y se mueren. Le digo, mándenlo al médico inmediatamente. Bueno, así tomamos esa conducta, ¿no? Claro. Pero nunca me gustó, y había también una mujer que hacía curaciones y una vez se enfermó. Y bueno, quiso que la atendiera. Ah, claro. Y voy allá y me la encuentro en la cama con un crucifijo en el pecho. Esa era la curandera que había en el pueblo. O sea, son todas, digamos, pensamientos de ellos y como era el ambiente tan curanderil, ella era famosa, venía gente de todos lados. Pero yo nunca la molesté, nunca la dejé que trabajara. Y en aquel tiempo no se podía hacer otra cosa, ¿viste? Ahora igualmente que no se puede hacer eso. Con tantos adelantos y con los centros que es muy cerca, entonces eso ya no se puede hacer. Pero eso no significa que hoy sea más fácil diagnosticar, por ejemplo. Por supuesto, lo tiene todos los medios para hacer los diagnósticos. No. Hoy la medicina, ya te digo, es una medicina, digamos, fácil, digamos, ¿cierto? Y cuando uno más o menos tiene los conocimientos generales, ¿no? Y ha tenido que adaptarse, por ahí yo le planteaba las nuevas enfermedades que han surgido, o enfermedades que en un momento eran mortales y hoy ya no lo son, digamos, cómo ha ido cambiando también eso. Ha tenido usted que ir adaptando y actualizando. Sí, no, indudablemente, viste, los microbios, los virus, todos esos tienen su virulencia, su malignidad, ¿no es cierto? Y por ahí disminuye esa virulencia, o sea, que los virus no son tan, no producen cosas graves, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios con las vacunas que tenemos, el problema, por ejemplo, de la gripe se ha solucionado y eso es muy importante porque la persona que tiene gripe no se cuida, guarda con la neumonía, ¿no? Entonces, gracias a la vacuna que tenemos, no tenemos problemas. O sea, en el invierno nosotros, acá en La Roca, te digo que atender una gripe, bueno, ¿se vacunó? Ah, no, bueno, pero serán contados, ¿no? Claro. Pero todos los que se vacunan andan perfectamente bien. Y además ya hay pocas curanderas también. Hay pocas curanderas ahora. Sí, medidora segura que hay. Sí, eso que se miden. Y bueno, toda la gente le tiene confianza a la medida, ¿no? Y a mí me dicen en el consultorio. Bueno, yo no he medido, todos me dijeron que estaba empachado hasta acá. Claro. Bueno, perfecto. Yo atendía, hacía el diagnóstico y daba el tratamiento. Bueno, le digo, no interesa que lo hayas medido. Usted recordaba recién esa serie de mortalidad de lactantes que decía, de enfermedad. ¿Qué otra enfermedad recuerda que haya sido bastante recurrente acá en la Roque, que haya habido casos, varios casos de esa época? De aquella época, bueno, yo no estaba acá, pero el problema fundamental, ya te digo, es cuestión del virus normal, el virus de la gripe. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Después, bueno, por ahí hay problemas de piel, donde hay poca higiene, ¿no es cierto? El problema, digamos, la escabiosis se llama. Es la vulgar sarnilla, ¿viste? Claro. Donde no hay higiene, es capaz que si hay 10 en la casa, los 10 la tienen, ¿no? Claro. Y bueno, todas esas son enfermedades que menos mal que se curan, que andan bien, ¿no?
Bueno, hemos venido hablando, no sé, más de... Me intriga una cosa más. Sí. Quiero que para terminar, si es posible, ¿cómo fue articular durante tantos años de medicina la llegada de los hijos, la conformación de la familia, combinar el trabajo con formar la familia? Bueno, la verdad que yo fui a OL, fui cholo, pero tenía mis hermanas, Maruca y Anita. Primero fue Anita y bueno, después fue Maruca, hasta que yo dije, bueno, yo tengo que buscar a alguien que me acompañe. Claro. Entonces, bueno, hice tiempo. Me vine a un baile de la Roque el 9 de julio. Y bueno, ahí vi una chica que no era de acá. Entonces me dijeron, mirá, hija de fulana de tal. Bueno, los padres buenos, igual, ya me gustó, yo dije, bueno. Y bueno, la saqué a bailar, empezamos a conversar. Y después vino la polka de dama. Y bueno, yo esperaba, medio la miraba yo, pero no la quería mirar tanto a ella, ¿no? De repente aparece y me sacó en la polka de dama. Y ahí comenzó todo el romance. Ahí comenzó todo el romance y bueno, ahí estamos juntos, gracias a Dios. ¿Con Graciela cuántos años hace? Sí, son 54. Qué va. 54 años. Qué va. La conocemos, Graciela, todo un personaje, Graciela. Que es todo un personaje, Graciela, la conocemos, digo, eso sí. podemos decir. Sí. Podemos decir. Bueno, Aurelio, seguramente quedan muchísimas cosas para hablar, ya hace como 25 minutos estamos hablando, o más también, porque nos entusiasmamos nosotros también, la verdad que ha sido muy fructífera esta charla, y esperemos que para la gente también, así que le agradecemos infinitamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que me hayan invitado, así que muy agradecido. Muchas gracias. Muy contento de haberlo hecho. Bueno, yo también. Gracias. Estamos cambiando. Estamos haciendo historia. Esta gestión es mucho más que palabras, es dar respuesta a la gente. Municipalidad de La Roque, gestión Riganti. Bueno, realmente una nota muy interesante. Hay que informarle a nuestra audiencia, compartir una información que tiene que ver con un homenaje que se le hizo al doctor Aurelio Romani no hace mucho en OL, bueno, del cual nos contaba que se emocionó mucho, lo vivió intensamente y por supuesto marca por ahí lo que hemos descubierto en la charla que tuvimos con él, de todo lo que él ha hecho y la huella que ha dejado en OL y Bicuí, y más en esos tiempos donde había que trabajar como nos contaba recién hace un ratito. A mí particularmente me gusta mucho esta clase de notas donde podemos conocer otros aspectos de los personajes de La Roque, de personalidades simbólicas, muy simbólicas para nuestra comunidad, como es el doctor Romani en el ámbito de la medicina, y que seguramente todos ustedes pudieron conocer hoy un poquito más. Ahora vamos a continuar con la programación. Realizamos una nota con Aline Leonardi, una joven que está involucrada con la concientización en torno a cardiopatías congénitas y que en particular está luchando por una causa que es que pueda lograrse la sanción de una ley para que se incluya dentro de los exámenes neonatales la oxitometría. Ahí está, me costó, pero es oxitometría. Eso nos va a explicar mucho más sobre este tema, compartimos la nota. Bienvenida, Aline, a Cable Abierto, y te invitamos a que nos cuentes cómo es que surge tu vinculación con esta campaña y a qué refiere la campaña sobre cardiopatías. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mira, la campaña que lancé es para incorporar a la oximetría de pulso dentro de la pesquisa neonatal. La pesquisa neonatal son los análisis, digamos, que se le hacen a los bebitos recién nacidos, generalmente conocido como la probita del talón, que le saca la probita, la sangre.
Bueno, dentro del artículo de una ley nacional hay una cantidad determinada de estudios y la campaña lo que intenta es que se incorpore dentro de ese grupo de análisis a la oximetría de pulso. La oximetría de pulso es un estudio, una práctica que no molesta, es 5 o 10 minutitos de una prueba, una pincita en alguna extremidad, ya sea un dedo o en los piecitos. Para los bebés se lo hace más fácil con una bandita en los pies, que con un sensor toma los niveles de oxígeno en sangre, o sea, cuánto oxígeno transporta el torrente sanguíneo, digamos, a través con los glóbulos rojos. Bueno, ese mecanismo, ese método de diagnóstico lo que hace es dar una pauta de que puede haber habiendo una disminución de los niveles de oxígeno, que puede haber alguna patología cardíaca o incluso hasta pulmonar también. Entonces, bueno, yo apunto a que la oximetría sea para la detección de las cardiopatías. Las cardiopatías congénitas, más o menos, a grosso modo explicado, para no ser tan médica, son malformaciones que se producen en el corazón en las primeras semanas de gestación, en alguna de las partes de lo que compone, digamos, el corazón en sí, ya sea ventrículas, aurículas, válvulas, vasos. Incluso también a veces puede así afectar lo que es el propio funcionamiento del motor, digamos, el funcionamiento del corazón en sí. Las cardiopatías, bueno, son patologías que se dan mucho en la Argentina. Estamos hablando de alrededor de 6.000, 7.000 casos por año. Y muchos chiquitos nacen e incluso antes del año de vida la gran mayoría necesita cirugías. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, si no se cuenta con un diagnóstico prenatal, por alguna ecografía, entonces el chiquito nace en algún hospital y si no cuenta con un diagnóstico tampoco antes del alta, llega a su casa y a los pocos días empieza a presentar síntomas, que pueden ser desde que no come, no se alimenta, no aumenta de peso, se pone moradito, se cansa, transpira mucho, y entonces ya llega un momento en que hay que ir corriendo a la guardia porque sufre alguna descompensación en su vida, digamos, en su salud. Entonces, bueno, lo que se apunta es a lograr que antes del alta, o sea, después de las 24 horas de vida del bebé, se haga en la misma cunita donde está acostado, 5 o 10 minutitos, una pruebita, que es una bandita que se le coloca en el piecito, y eso, si da un valor por debajo de lo normal, que sería un 95% de oxígeno en sangre, se evalúa el caso, digamos, se lo revisa de alguna otra manera, ya sea un estudio más complejo, algún ecocardiograma, ya los médicos decidirán a dónde que apuntan. Pero bueno, entonces yo lanzo esa campaña porque, he estado en contacto con muchas personas que tienen problemas cardíacos o familiares y me han dicho, mira, mi hijo nació, me lo entregaron, me fui a mi casa y a los pocos días tuve que volver con el chico descompuesto porque no tuvo un diagnóstico a tiempo. Entonces ahí empezó toda una cadena de problemas, de que el chico tuvo internado mucho tiempo con cirugías graves. ¿Por qué no por una simple oximetría nada más le podrían haber dado el diagnóstico a tiempo y haberse evitado todo eso sin sabores, digamos? Entonces, bueno, con esto apuntamos. Yo he hablado con algunos profesionales, me han dicho que sí, que es muy necesaria, que hay algunos hospitales, que incluso te estoy diciendo hospitales de capital, de provincia, digamos, Santa Fe o Paraná, que por ejemplo no cuentan con oxímetros, que no lo realizan como algo habitual, porque en maternidades generalmente lo que se hace obligatoriamente es eso, el grupo de análisis que te contaba de la pesquisa, ¿no es cierto?, que son alrededor de 8 o 9 pruebas que están dentro de lo que es la ley. Entonces yo apunto, digamos, es otro granito, digamos, como para decir, bueno, las cardiopatías son una patología bastante importante. Mirá, hace poco encontré en unas planillas ¿viste cómo hacen como unas estadísticas de las 5 causas de mortalidad infantil más graves, digamos, las más importantes, y las cardiopatías congénitas en 5 años fueron la número 1 en 4 años.
o sea, el único año que no fue por una crisis de neumonía que hubo, un pico de neumonía que, bueno, que fallecieron muchos chiquitos por problemas respiratorios. Pero en 5 años, la mayor causa de mortalidad fueron las cardiopatías congénitas. Y estamos hablando de no hace mucho, de 2004, 2005, 2006, 2007. Entonces, con eso se apunta, digamos, a tratar de, en lo posible, de lograr un diagnóstico a tiempo. ¿En qué consiste la campaña para la gente que no sabe? ¿Cuántas firmas tienen que juntar? ¿Cómo se constituye la fuerza desde la comunidad para que esto sea ley? Y bueno, la campaña yo la creé con un objetivo de llegar a un tope, digamos, un valor. Primero largué con 1000 firmas, como para empezar a ver el movimiento que había. Ahora la extendí un poquito más, ya puse 3000, como para decir, bueno, quiero agrandar un poquito porque quiero que esto logre un peso mayor. Si bien ya tenemos el primer paso, que es que se ha presentado un nuevo proyecto de ley, incorporando a la oximetría, o sea, el objetivo que nosotros queríamos era que saliera ese proyecto, porque si bien había 2 proyectos presentados, estaban cajoneados, mal decirlo, suena fea la palabra, pero estaban cajoneados. Entonces, lo que se quiso es volver a acomodarle estado parlamentario nuevamente. Y ese poquito, el 8 de julio, entró en sesión, o sea, entró en Cámara de Diputados nuevamente. Es el primer escalón de una serie de escalones que siguen después en lo que es el proceso de sanción de leyes. Pero se apunta a que por lo menos teniendo el peso de la gente que dice esto es importante, esto se necesita, a mí me pasó, yo pasé por esto, yo no quiero que se vuelva a repetir. Entonces, digamos, se está logrando que la gente se concientice. Más que nada que tome conciencia de lo que es la cardiopatía, porque mucha gente no sabe bien lo que son, y que apoye, porque les puede pasar a cualquiera. No es algo, digamos, no es algo específico de alguna familia o algo por tener antecedentes, sino que te puede pasar, es aleatorio, azaroso, puede pasar en cualquier familia. Entonces, bueno, la campaña en sí es entrar en una página de internet que es change.org. Bueno, hay que buscarla, a veces están los links directos que te llevan a la página. Está la explicación más o menos, a grosso modo, de lo que son las cardiopatías, el porqué de la oximetría y qué sé yo. Y al costadito, al margen derecho, hay un recuadrito donde te dice, te pide el nombre, apellido, creo que te pide, me parece, código postal, lugar de residencia y un correo electrónico. Con ese correo electrónico es como que a vos te llegan notificaciones de cómo va la campaña. Ni bien firmas, automáticamente la página envía un correo electrónico a algunos destinatarios que yo puse como, digamos, legisladores que tienen peso de nombre, como para decir, bueno, estos son los que yo necesito que hagan el cambio. Yo a esta gente le envío el mail como para decir, mira, yo quiero que vos hagas este cambio. Elegí los que más suenan de nombre por una cuestión de que, bueno, tenía para elegir una lista gigantesca, y bueno, pero yo sabía que había 2 diputados que habían presentado los proyectos iniciales, que habían estado en los proyectos esos del 2012, y entonces se lo envié también. Y bueno, y una de las que estuvo en su momento fue la que representó ahora, nuevamente lo ingresó al proyecto de ley. De vuelta, está, digamos, tiene estado parlamentario, y esperemos que con el peso de las firmas, también hace poco hablé con una fundación, con la presidenta de una fundación en Santa Fe, que me dijo que iban a juntar también, ellos iban a juntar firmas, estaban haciendo investigación de campo también para o sea, demostrar, demostrar empíricamente que la oximetría sirve para esto. Hace poco leí un artículo de la BBC que dice que la oximetría en alrededor de 10.000 niños que hicieron el estudio, de muchos años de estudio, alrededor de 10.000 niños sirve como para detectar un 75% de casos. O sea que sirve, a la larga sirve. Es sencillito, y es más, yo lo recomiendo que lo pida la gente, porque no molesta, no le duele al bebé. He estado en nacimientos y nunca lo he visto que lo practiquen como algo normal, como algo habitual, no lo hacen. Incluso una persona normal, digamos, sana, adulta, puede pedirlo al médico también,
porque generalmente uno va al médico y te toma la presión, la fiebre y ahí estás y nomás. Entonces no es una simple, sencilla prueba de 5 o 10 minutitos que tenés que tener una pincita que te aprieta el dedo, nada más, no te duele en lo absoluto, no cuesta, el aparato tampoco no es muy caro y bueno, y te puede dar una pauta de que hay algún problema en lo que es el oxígeno, con el oxígeno, tan fundamental para la vida, digamos. Y Aline, contanos cómo llegaste vos a involucrarte con esta causa. Y bueno, yo hace muchos años que vengo investigando con todo el tema de las cardiopatías, me involucro, bueno, ahora con todo lo que es el tema de internet y las redes sociales y qué sé yo, es como que estoy en contacto con mucha gente que tiene chiquitos así con problemas de corazón y qué sé yo. Hace varios años que investigo, lo que es internet, viste que saliendo de lo que es libro estático, internet te muestra un video donde vos ves cómo se mueve el órgano y te quedas fascinado porque vos decís, es una máquina impresionante que tenemos todos adentro. Y bueno, entonces a mí me gusta investigar mucho. Siempre me fasciné más que nada, bueno, me gusta todo lo que es relacionado con medicina, pero lo que es el corazón me atrae muchísimo. Y bueno, y después he estado en contacto con mucha gente, hace poco viajé a Santa Fe, con esta gente que tiene una fundación por las cardiopatías congénitas en Santa Fe, que ellos bueno, me dijeron, mira, nosotros estamos trabajando porque hay muchas cosas, nosotros vemos muchas falencias y carencias, no solamente en Santa Fe, sino en cualquier parte. ¿Viste? Desde aparatología faltan muchas cosas, hacen donaciones a los hospitales, trabajan por la concientización más que nada y a su vez trabajan en la parte legislativa. Ellos fueron uno de los impulsores junto con la provincia de Misiones de la ley de ecografías fetales con evaluación cardíaca, que es el diagnóstico prenatal, o sea, durante el segundo trimestre del embarazo hacer una ecografía, la ecografía básica de rutina, agregarle un análisis más profundo de lo que es el corazón, o sea, no solamente quedarse con que el corazón late y está ahí nomás, sino mirarlo por dentro. Se capacitar a los médicos, hacerlo, digamos, una capacitación mucho más profunda, con cursos, con congresos y qué sé yo. Entonces, ellos logran hacer más profundo el análisis y de esa manera logran detectar cardiopatías, o sea, más que nada sospechas de cardiopatías. No van a detectar exactamente el nombre que cardiopatía es. Eso ya depende más adelante de otro estudio que es la ecocardiografía fetal, que eso es más complejo, un estudio más adelante. Pero bueno, ese estudio, la ecografía fetal con evaluación cardíaca, ellos lograron la sanción, en Santa Fe se logró la sanción de la ley y están luchando ahora por la reglamentación. Yo tomo esa idea de Santa Fe y la transformo a un poco la realidad de Entre Ríos, me pongo en contacto con los legisladores de Entre Ríos y en abril de este año Entre Ríos cuenta con la ley 10.290 de ecografías fetales con evaluación cardíaca para realizar a toda mujer embarazada de entre las 16 a 22 semanas de gestación, que por favor las pidan. Es lo único que piden, no es nada raro, no es nada de otro mundo, es una ecografía básica, muy sencilla y no... Solamente el médico tiene que estar lo suficientemente capacitado, no tiene que comprar otro equipo ni nada, porque eso es el miedo incluso de los profesionales. Te dicen, yo tengo que gastar más para comprarme otra máquina. No, con el mismo equipo, pero capacitado. Entonces, ya Entre Ríos también tiene su ley, está, o sea, se está haciendo como una campaña masiva, digamos, yo le digo desparramo, pero no es así, digamos, es como contagio. Empezó Misiones, porque Misiones es una de las provincias con mayor índices de cardiopatías en la Argentina. Luego siguió Santa Fe, se sumó Chaco, Entre Ríos, y hace poquito me enteré de que está San Luis, Corrientes, y hace 2 o 3 días atrás me enteré de Río Negro. También, es como que se está haciendo un efecto contagio del mismo texto de ley, es como que se los están pasando entre las distintas provincias, y está bueno, porque la ecocardiografía fetal es un estudio mucho más complejo. Ahí ya tenés que saltar a un cardiólogo, ¿viste? Y él es el que te va a dar el diagnóstico definitivo, digamos, más adelante. Ya es otra cosa. Entonces lo que se apunta con las ecografías es la detección prenatal, o sea, lograr que se
vea si hay sospechar de alguna cardiopatía, y preparar, lo mejor de todo, preparar para que el parto sea en un centro especializado de acuerdo a la patología que presenta el nene. Porque muchas veces el parto pasa en un lugar donde no están preparados para hacer la atención primaria de ese bebé y hay que trasladarlo. Entonces el traslado es lo que complica mucho la salud del chiquito. Hace poco hablé con uno de los médicos que trabaja en el Hospital San Roque. Uno es el doctor Garberi y el otro es el doctor Olmedo, que son los que me dieron la pauta de lo que más o menos sucede en el hospital con el tema de las cardiopatías. Y ellos me decían, hoy un médico me dijo, logramos con el diagnóstico prenatal que el traslado se haga en la mejor ambulancia del mundo, la panza de mamá. En esa panza va a ser el traslado. Entonces que la mamá llegue al centro médico y que el nene nazca donde tiene que nacer. Entonces, a eso es lo que apuntamos con el prenatal. Después, una vez lograda la ley, que estamos esperando para ver si logramos la reglamentación pronta, porque se necesita. Santa Fe está peleando porque no la aprueban, no la reglamentan la ley. Yo pido por Dios que alguno se apiade de Entre Ríos, algún funcionario del Poder Ejecutivo que firme, generalmente debe ser el gobernador seguramente, para que la ley se reglamente y se pueda empezar a implementar en Entre Ríos. Es lo que falta. Con la ley ya está sancionada y publicada. Falta nada más que la reglamentación para poder ponerla en marcha. Y lo de la oximetría va a seguir su curso normal más adelante con todos los pasos que lleva, digamos, para sancionar la ley. Qué importante un aspecto que mencionabas, que es no solo el informarse, involucrarse en estas cuestiones, sino también demandar los estudios, ¿no? Sí, pedir los estudios, porque hay muchas mujeres que te dicen, total, no, el médico me dijo que no, y sí, pero ¿de qué me va a servir a mí saberlo de antemano? Y te cambia el saberlo de antemano. Porque muchas personas, muchas mujeres con las que yo he conversado, que no supieron en el momento antes del parto y se enteraron después que el bebé nació, dicen, me hubiera dado la vida haberme enterado antes, porque me preparaba de otra manera. Fue muy grande el choque, es muy grande la diferencia de estar con tu bebé recién nacido, con toda la alegría que eso significa, y enterarte que tiene una enfermedad, haberte enterado unos meses antes, haber tragado saliva muy amarga, y haber dicho, bueno, acá ponemos el pecho y nos preparamos como venga. Te prepara de otra manera, psicológica, emocional y hasta económicamente. Porque te cambia toda la rutina. Pero vos decís, yo acá estoy preparada para lo que venga. No entro a un hospital a ojos cerrados y qué cosa. No, yo voy, digamos, ya sé lo que tiene que ser, lo que tiene que pasar, el médico con el que voy a tratarme, quién lo va a atender, quién lo va a operar, todo. Entonces, hasta los costos, la plata se disminuye mucho, los gastos de estadía, digamos. Entonces, yo lo que apunto es, con la difusión de lo que son las cardiopatías, en sí también, que la gente lo pida a los estudios, que peque de pesada y no de que después se arrepienta. Y que el médico peque de observador, que haga los estudios más profundos, y no que después diga, se me escapó este detalle. ¿Viste? Porque muchos pasa. Sé de casos de muchos médicos que, mirá qué lindo late el corazoncito, y la bomba de tiempo que era ese corazón, nadie lo veía, porque nadie me miraba por dentro. Es nada más mirarlo, saber mirarlo. Aline, vamos a compartir los datos acá abajo mientras charlamos de la página para sumarse a la causa, y ojalá podamos contribuir a que la gente se informe y esté un poquito más al tanto de lo que está sucediendo con esta campaña. Bueno, muchas gracias. Es importante que la gente firme, apoye, dé su granito de arena, no cuesta nada, y con esto lo importante es que salvás una vida, salvás el futuro, le das una oportunidad a un chiquito que... sabe Dios, si no lo tiene a esa oportunidad, quizás le pase, Dios no quiera, le pase algo feo. Continuamos con Cable Abierto, vamos ahora a otro lugar de la Tera, a la parte política de este martes. Allí se encuentra Luis, en este caso con el intendente de nuestra ciudad, Raúl Riganti.
Gracias, Janina. Efectivamente nos visita por segunda vez en el año ya el intendente de nuestra ciudad, Raúl Riganti. Bueno, un tema que, si bien ya han pasado algunos días, estuvo en el tapete durante mucho tiempo, que tiene que ver, por ahí hablando lisa y llanamente y resumiéndolo, por supuesto actos de corrupción por parte del intendente y del secretario de Gobierno. ¿No es así, Raúl? Muchísimas gracias por estar. No, el gusto mío. Y sí, abiertamente por una demanda, una querella que denuncia que hacen tanto Francisco Benedetti como la doctora Silvia La Rosa y, González. Silvia González. Y a partir de esa denuncia es que, se desencadenó toda esta situación en la que el fiscal, como correspondía, y les cuento brevemente entrando en tema, para aquellos que no lo hayan escuchado y tratar de usar los términos más simples y sencillos que entendamos los que no somos gente que estamos en la justicia. El fiscal toma, porque ve un expediente, manifestaciones de él, no hago más que transmitir esto, un expediente en el que había muchos testigos, se había planteado muchos testigos, se habían planteado 40 páginas o 40 hojas, no sé, porque yo el expediente lo tuve una sola vez en la mano, así que tampoco era de mi incumbencia el tema, planteando que habíamos favorecido a un tercero. Así que el fiscal explicó que era su deber, en función de lo que él veía, por la cantidad de lo abultado y de la cantidad de gente que se había presentado, que después no fue tal, porque se fue cayendo desde el principio, desde el primer tema que se había presentado. Para aquellos que no sabemos, lo que decían que yo había hecho un pedido que no había hecho, y eso ya el primer día se vio eso, la primera vez que nos cita el fiscal, que el primero que declaro soy yo, en el que queda claro que eso no era así, y a partir de ahí, van declarando todo el resto de la gente que habían pedido que fuera, que no fue tal, fueron muchos menos, no sé por qué, pero había mucha gente que no fue, y que el fiscal iba preguntando y queda claro que no era lo que se había dicho. Narraban un hecho, narraban lo que había pasado, cómo se había desencadenado, pero no había nada, no había delito. Lo malo y doloroso de todo esto es que, uno no está acostumbrado, jamás me ha pasado que me llamen la justicia, y por un término de estos, ¿no? Porque puede haber ido por algún juicio laboral, puede haber ido por otra cosa cotidiana de un empresario, pero no por algo que se quería saber como corrupción. Eso verdaderamente me dolió mucho. De ahí donde sale las calumnias e injurias, que finalmente teníamos razón, porque también cuando me llamó la atención que festejaban por los videos y por el periodismo que se festejó, veía que en el comité festejaban, no entendía qué festejaban, porque el fallo decía que nosotros teníamos razón, que el hecho se había cometido, que se nos había injuriado, ¿no? Pero que, dados los tratados que hay y una serie de cosas con las que podemos coincidir o no, pero no vamos a modificar las leyes desde aquí. Está adherida a nuestro correspondía que no siguiera adelante y que nos gustara o no nos gustara, era así. Nosotros termina esto con que no hicimos comentarios al respecto, porque quedaba claro, podíamos haber salido a leer el fallo, a decir que nosotros teníamos razón, que se nos había injuriado y demás, pero no era así. Nos pareció ser prudentes, esperar a ver se resolviera finalmente cuál era el meollo, cuál era el problema, cuál era la denuncia concreta, y a partir de ahí
que le quedara clara a la sociedad para no marearlos. También, no sé si vos lo habrás visto, pero en algún momento la escuché a la doctora González decir que la señora en Buenos Aires había declarado, estaban tranquilos porque había declarado todo lo que ellos decían, cosa que también es falso, no fue así. La señora que era propietaria de... La señora que del terreno. Era propietaria de terreno, al cual yo jamás vi ni conozco personalmente, no tengo el gusto de conocerla. Y bueno, a partir de eso, es más que no la mencionaron más, y ahí se dilata todo esto, porque la señora no quiere venir acá, así que se libró un exhorto que se le tomó la declaración allá en la ciudad donde ella vive, casualmente en San Martín, de donde me tocó, de donde venía yo. Son tribunales que tienen mucho trabajo, imagínate que sí, mucho movimiento, y bueno, a la medida que esta señora pudo ir, declaró, pero todo esto pasó el tiempo. Y hasta que finalmente, en la semana pasada, hubo la última reunión del fiscal con el juez de garantía, así es lo que corresponde, está el nuevo código como se manejan ahora en la justicia, y a partir de eso el doctor Luciano, Guido Luciano, que me representó a mí, y el doctor Leonardo Hasse, que se representó él mismo, hizo su propia defensa, expusieron, y también expuso el abogado de la querella, expuso el fiscal, que argumentó claramente que que acá no había nada para ir a la justicia. Se lo dijo claramente al juez. Y el juez de garantía, en poquito tiempo, en una hora, que tenía 5 días para hacerlo, viendo claro la exposición del fiscal y lo que se había, y viendo la documentación, en el día nos sacó el fallo. En el que dice que bueno, que nosotros teníamos razón, que evidentemente la otra parte le mentía, no era lo que ellos dijeron. Pero bueno, por lo que a mí respecta, estoy acostumbrado a que ocurra eso. Estoy acostumbrado a que se mienta, a que se engañe. Pero si no hacen eso, claro, parece que es duro decir lo que es verdad, lo que es realidad, lo que la ciudad crece, lo que la ciudad se embellece, lo que la ciudad se enriquece, porque de esa manera parece que no se ganan elecciones. Vos hablabas, porque he leído tus declaraciones, apenas salió el fallo, de cuestiones políticas, obviamente, que querían trascender a nivel provincial. Trascendieron. A nivel provincial, enseguida se ocuparon desde la Roque del partido a enviar comunicados a Paraná para que esto saliera a los medios, y salió a los diferentes medios. Hay uno de ellos que estoy tratando de comunicarme, porque fue muy rápido para decir que el intendente había sido denunciado, Raúl Riganti, y dar una serie de detalles, después de decir que el hijo de Atilio Benedetti, porque así es como el hijo del diputado Atilio Benedetti, en ese entonces era diputado, avanzaba la causa que me había llevado adelante por todo este hecho, pero no he conseguido hasta el día de hoy, fíjense cómo es el tema, no he conseguido hasta el día de hoy, dirigiéndome bajo todos los buenos términos que uno puede tener, y con todo las explicaciones del caso, de una situación tan dolorosa, porque supongo que estos señores también tendrán familia, también tendrán hijos, también tendrán un nombre, así que deberían entender claramente que así como se realiza una denuncia de algo que es una mentira, uno esperaría que también se publique la verdad cuando se llega a la verdad, ¿no? Hay que seguir el partido entero, ¿no? Claro, no retirarse, cortar una parte de la película. Claro. Pero yo digo por el bien de la democracia, por el bien de la gente que se agravia en estos casos. Y bueno, pero fue deliberado, se buscó publicidad,
no había otro medio, evidentemente no había otra situación, porque no se podía hacer una campaña diciendo que estábamos haciendo las cosas bien en nuestra ciudad, que podíamos haber tenido problemas, porque creo que podíamos, pero eso es un signo de que nuestro camino no debe estar muy equivocado. Así que entiendo que fue así, meramente buscando un objetivo, que también lo lograron, te repito, lo lograron porque hay que entender que hay medios que no publicaron el final de la película, por lo menos hasta ahora. Raúl, podrías llegar a trascender como buen o mal intendente, pero ahora vas a trascender porque sos el primer intendente, si creo, no conozco otro antecedente, de que se haya llevado un caso de estas características a la justicia. Yo sé que tanto el fiscal como el juez, tengo entendido esto pues yo jamás, más allá de mi declaración dentro de esta causa, no estuve presente, así que tengo entendido que aclaró que esperaban que este tipo de temas no se llevaran a la justicia, porque si esto se llevara a la justicia, permanentemente la justicia se tendría que dedicar a atender todos los actos de gobierno que nosotros realizamos. Y fíjese que los actos bien realizados administrativamente, como explicó el doctor Leonardo, que estaba todo correcto, pero si tuviéramos que aplicar cada uno de ellos, nosotros, no te sé decir, pero cerca de más de 1000 seguro decretos firmamos en el año, porque así funciona la administración pública, ¿no? Si estuviéramos cuestionados nada más que en un 2% de esos de los casos, la justicia con todos los intendentes no daría abasto. Claro. De todas maneras, terminado el proceso, escuché, creo que sí, iba a haber una apelación por parte de los que iniciaron este tema. Digo, ¿estás más tranquilo ahora o siempre estuviste tranquilo durante todo el proceso? No, nunca dejé de estar tranquilo. Sí, estuve enojado. Creo, soy un ser humano, así que tengo mis propios sentimientos, mi propia personalidad. Estoy enojado, dolido, porque ya repito, esos términos no se me habían puesto nunca, y no se me van a poner, porque voy a estar hasta las últimas consecuencias. El hecho de que se siga adelante, creo que cuando recapaciten se dan cuenta que no tiene ningún sentido. Más los profesionales van leyendo el fallo, se dan cuenta que no le dejaron, como decimos nosotros vulgarmente, ni patabaco. O sea, está clarito del principio al final que no hay absolutamente nada, así que no le veo mucho sentido. Y contrariamente podría haber acciones civiles por parte nuestra, porque sí fuimos injuriados, civilmente hemos sufrido un daño, que no tenga que haber una reparación en lo público así, pero civil hay una puerta abierta, según me dicen los profesionales. Lo estamos evaluando, no es nuestro objetivo ir atrás de perseguir dinero, digamos, de todo esto. Lo que entendemos muy importante para nosotros, pudimos mostrarle a la sociedad lo que entendemos. Tampoco todos dudaban, ¿no? Había un sector que tendría derecho a dudar, pero en general la mayoría de la gente no compró esto, entendió el objetivo de hacia dónde se iba. Aparte que fue claro y transparente, si se veía en el Consejo Deliberante cómo fueron las discusiones, cómo las llevamos adelante, qué le demostraron, cómo lo plantearon los concejales, todos los concejales, hasta el viceintendente que pidió la palabra, que no tenía voto, pero aclaró que quería dejar sentada su opinión. Queda claro que estos son temas de la democracia. Ir a resolverlo a la justicia es un acto de desesperación. Espero que no lo repitan. Allá en ellos sabrán lo que tienen que hacer. Espero no tener que volver a la misma situación. Nosotros estamos expuestos a estas cosas, porque quien viene a trabajar acá está expuesto a que
pero no creímos que bueno, se llegara a tener que ir a la justicia. Así que bueno, ya es un hecho que pasó, importante que se aclaró, que la sociedad tenga bien claro cómo gobernamos, lo que somos. Aquellos que podían tener una pequeña duda, espero la hayan esclarecido. Pero como bien me preguntabas vos, yo estaba muy tranquilo porque sabía que no había nada, no había ninguna causa, porque no habíamos cometido ningún delito en ningún momento. Lo que no significa que uno no pueda cometer un error administrativo en algún momento. La administración documental me refiero, porque la vorágine de lo que uno intenta hacer en 4 años podría haber dado lugar a que los asesores se hubieran equivocado en cómo redactar un decreto, cosa que no ocurrió, estaba todo De todas perfecto. maneras, hay un tribunal de cuentas que periódicamente viene. El tribunal viene todos los años. Eso tiene la sociedad, bueno, te agradezco que me lo hayas recordado, ¿no? El tribunal de cuentas viene todos los años. Desde que yo asumí, ha venido siempre. Y el tribunal de cuentas, todo lo que es documental de pagos y demás, permanentemente pide hasta el último papel. Si ustedes supieran cada pago, la cantidad de documentación que la acompaña a cada pago, se asombrarían, porque los que estamos en la parte privada es mucho más sencillo que esto, ¿no? Claro. Pero todos los años, como bien dijiste vos, el Tribunal de Cuentas nos controla. Raúl, volviendo al tema, ni el juez o la jueza que dictaminó que lo que los desfavoreció en la querella primera era malo, ni este es bueno. No, la jueza dejó claro, en principio dejó claro que el hecho se había cometido, que se nos había agraviado. Lo que pasaba que en función de acuerdos y Sí, con otros países y una serie de documentación que hay, no correspondía Sí, pues se supone que llevar sos adelante libre, esto. que sos libre para expresar y para injuriar a Era veces. todo cuidando en pos de la democracia y demás, pero no dijo que no se había cometido el hecho, ¿no? Y a la pausa, y queda claro, sería una contradicción total decir que quienes nos llamaron en un momento y nos hacen una denuncia y con todos los calificativos que nos pusieron y que ahora nos dan la razón que nosotros éramos inocentes, no hubieran incurrido en ese no digo llamarlo delito, pero en ese hecho, ¿no? De habernos injuriado. De todas maneras, ustedes no apelaron a esa primera... No, nos pareció que no era la instancia, igual nos quedaba una instancia civil, porque ya te digo que dejó la puerta abierta la jueza a una instancia civil. Pero no seguimos adelante, nos pareció más prudente en función de la convivencia. Una convivencia que debo dejar en claro, no coincido con algunas manifestaciones de los querellantes en algún momento que los he escuchado, de que somos todos vecinos y que cuando termine la función pública nos tenemos que ver todos los días. Eso sí es cierto. ¿Hay animosidad, crees? Es cierto que nos vamos a ver todos los días, lo que significa que yo, alguien que me ha llamado ladrón, pueda sí perdonarlo. Lo que pasa es que no olvidarlo. Repito, eso creo que hay una justicia divina solo que puede tener autoridad para eso. Nosotros desde aquí de la tierra, los seres humanos y aquellos que tenemos memoria, nos acordamos todos los días. Así que no es tomar, entiendo, no debía de pensarse mucho más en función de esa convivencia, que pasado el periodo, y en caso de mi gestión queda 1 año y medio, nos vamos a encontrar en la calle. Raúl, no quiero dejar de preguntarte cómo está la situación del Poli. He escuchado algunas cuestiones relacionadas a inconvenientes para seguir adelante con el proyecto. Sí, pero igual de cualquier manera no está detenido, estamos trabajando, se están haciendo todo lo que es la armadura de hierro de la pileta. En estos días me llegó el comentario como que estarían por empezar la excavación.
Hemos reducido la velocidad con respecto a la obra del Salón de Uso Múltiple por falta de materiales que debería aportar el frigorífico. Ellos tienen algunos argumentos al respecto. Nosotros desde el municipio estamos haciendo todo lo posible para no detener la obra, pero confiamos todavía en que estamos a tiempo de revertirlo y por lo menos vamos a hacer un gran esfuerzo para llegar a la situación de poder tenerlo en este verano. Por lo menos eso es algo de lo que aspiramos. Raúl, como siempre, muchas gracias por venir. No, un gusto. Espero que podamos tener alguna discusión más grata que esto. Sí, el hecho de tener que hablar, no por el resultado, repito, alguien me dijo, y me parece muy acertada, porque uno no sabe cómo, cuando ve una cosa de esta, una situación de esta, que luego no estamos acostumbrados, a qué es lo que tiene que decir. Y esa fue, debo contarles, me tomo solo el atrevimiento porque me pareció muy acertada. Me llamó el intendente Bailo, Juanjo, y me dice, mirá, te felicito. En realidad, creo que no es para felicitarte el tema, porque no se hace más que decir la verdad, así que esto no sé si es la felicitación la palabra correcta. Acá no hemos ganado nada más que la justicia dejó a la vista lo que era la verdad. Hay que pasar este mal rato que espero nadie, no nos olvidemos que esta gente que está en la función pública, espero nadie se lo haga a la inversa, porque quizás verían lo no grato que es esa situación. Me imagino. Raúl, nuevamente muchas gracias. No, a vos, por favor, Vichy. Muy bien. El intendente pasó por Cable Abierto, volvemos a Yanina en otro lugar de la tela. Gracias, Luis. Seguimos en la etapa final de este Cable Abierto. Vamos a recordar el juego con el que vamos a estar jugando todo este mes. Reiteramos la imagen que inauguramos el martes pasado. Y mientras vemos la imagen vamos a recordar algunas pistas. Decíamos que es un personaje de nuestra ciudad que ya no está entre nosotros y es de sexo masculino. Exactamente, a pesar de que la figura parece una nena. Parece una nenita, pero bueno, no, es un nene. Vinculada a la actividad contable, precursor, si se quiere, de esta actividad de nuestra ciudad. Exactamente. Y bueno, hablamos también de los hijos, dijimos que su estudio estaba ubicado en un lugar bastante céntrico de nuestra ciudad, pegado a una institución educativa. Que cambió de nombre. Que cambió en realidad la institución educativa. La institución educativa. Es otra ahora, digamos. Se reubicó la que existía y obvio que de nombre, claro. Y de nombre también porque ya no es la misma. Sí. Entonces confundimos más con estas pistas. Permitime equivocarme. Está bien. Todas estas pistas para jugar con el personaje de este mes, @cableabierto en Twitter, facebook.com/cableabierto y cableabierto@hotmail.com. Voy a dar una pista más. ¿Cuál? El hijo varón vive en Corrientes. Eso ya es demasiado. ¿Sí? Sí. Pero no importa, porque... Puede ser Corrientes 348. Puede ser una calle, claro. No, ya lo dijimos que era de otra provincia. Bueno. Ya lo adelantamos. Bueno, no importa, demasiadas pistas para que vayan comunicándose y respondan y participen del sorteo del finales de este mes, que va a ser otro lindo regalo seguramente. Exactamente. Bueno, yo queríamos aclarar un poquito, porque con el intendente hablamos un tema que surgió la semana pasada, bueno, esto del sobreseimiento, como hablábamos con Raúl Riganti, que involucra a dos partes. Ustedes saben que a lo largo del programa, de estos 19 programas, 18, siempre hemos traído, consideramos la política como una herramienta fundamental para nuestra vida y por eso tenemos un espacio particular, específico, para invitar a los políticos o los personajes públicos que precisamente tengan que ver con la política, como decimos, como herramienta transformadora. El tema de el posible conflicto a raíz de lo que hablamos con el intendente y que se llevó a la justicia y que fue sobreseído tanto el intendente como el secretario de gobierno, buscamos al intendente, una de las partes, y la otra parte lamentablemente no quiso hablar con Cable Abierto,
Pero bueno, queríamos decirlo y manifestarlo porque a lo largo de nuestro trámite y de nuestro trayecto en este 2014, siempre buscamos diferentes opiniones sobre la temática que tenga que ver con la actualidad. Obviamente que lamentamos y le pedimos disculpas que no podemos ofrecer la otra cara de la moneda en todo caso, porque creemos que el ejercicio del periodismo debe ser de esa manera, mostrar 2 o 3 caras de acuerdo a la temática, pero bueno, hemos tenido solamente una campana en este caso, y bueno, obviamente que ya el tema se agota y se ha agotado ya porque lleva más de una semana. Informativamente no pudimos completar como hubiéramos querido con, en este caso, Silvia González o Francisco Benedetti, representantes de la Unión Cívica Radical, que fueron los que iniciaron esta causa judicial. La idea era proporcionar una perspectiva más global de todo el asunto, como a modo de cierre de esta temática, sobre todo porque nuestra intención justamente es mostrar todas las voces y todas las campanas, y bueno, y quisimos hacernos eco también de la repercusión pública que ha tenido este tema en nuestra comunidad. Aclarado esto, ¿llegamos al final? Llegamos al final. Un programa realmente muy interesante. Importante muy el próximo programa, que va a ser el número 20. El número 20. Nuestro primer número redondo de este Cable Abierto 2014. Le mandamos un saludo a Javier Romani, que cumplió años hace muy poquito. 60 no, menos, ¿no? Un poquito menos. Un poquito menos. 53. Ahí está, 53. Y no parece. Que cumplió años hace poquito. Y bueno, y a Maxi Sellanes, por supuesto, que está del otro lado de cámara. Y ahora tenemos un cumpleaños muy pronto. Pero bueno. Próximamente. Que habrá fiesta. Ya veremos. Ya veremos. Lo vamos a ver. Vamos preparándonos. Maxi. Ahí está. Nos vamos a encontrar el próximo martes. No se olviden, miércoles 13 horas, repetición por la pantalla del 8TV. Hasta la semana que viene.